Una vez más damos a ustedes la bienvenida a este su programa Enfoque y hoy vamos a hablar un poco de historia. Vamos a darles, o mejor dicho, a llevarles a conocer la historia del estado de Utah y sobre todo vamos a hablar un poco sobre el 24 de julio porque este es el mes de los pioneros, el mes donde celebramos la llegada de los primeros pioneros al estado de Utah. Ya regreso. Venga con nosotros y vamos a conocer Utah. Enfoque Utah. Bien, ya de regreso con ustedes en este su programa Enfoque. Hoy vamos a hablar un poco sobre el mes de los pioneros y vamos a hablar un poquito sobre la historia del estado de Utah. ¿Por qué hoy en día le llamamos el estado de Utah cuando Brigham Young le bautizó con el nombre de el estado de Deseret? ¿Cuál fue la razón del cambio? Y vamos a desglosar un poquito sobre qué es lo que va a pasar en el desfile y cuándo usted tiene que venir y sobre todo vamos a hablar de la historia en sí del estado de Utah para que usted quizás la conoce un poco, pero hay algunas cositas que debe conocer más. Cuando hablamos de los pioneros, no solamente hablamos de gente que llegó al Valle Salado, estamos hablando de los fundadores, los creadores de lo que hoy nosotros conocemos como el estado de Utah. Utah es un lugar muy hermoso enclavado en el centro del hemisferio occidental. Siempre se dice que todo el que hace sacrificio algún día recibe su recompensa. La gente que arriesgaron todo para vivir en un lugar como este son las pruebas más palpables que tenemos. En el año de 1847, cuando los pioneros mormones llegaron al Gran Valle Salado, lo hicieron no porque ellos realmente querían hacer el recorrido. Todo esto fue debido a la persecución que los santos de los últimos días venían recibiendo y traían sobre sus hombros desde el estado de Nueva York y toda el área de Missouri. Brigham Young, que después de la muerte del profeta José Smith, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y por mandato de su Dios y el apoyo de los miembros de la Iglesia, se convirtió en el líder de dicha organización. Con dicho mando llegaron las responsabilidades y seriamente encaminó a los que hoy en día nosotros llamamos pioneros. Salieron en busca de un lugar donde ellos pudieran tener la oportunidad de adorar a su Dios. Brigham Young en una visión vio este gran valle y las oportunidades así comenzaron. Salieron en caravanas de carretas, bueyes, perros, vacas, aves y un gran número de niños y adultos en un recorrido que solo venían guiados por su fe. Para el 24 de julio del año de 1847 y con su gente hambrienta, ya con muchos de sus familiares sepultados en el camino, Brigham Young, un poco enfermo y acostado en una de las carretas, fue cuando se dieron cuenta dónde realmente estaban. Y desde lo alto de las montañas rocosas y al describir lo que vieron fue cuando surgió la famosa frase "This is the place". Este es el lugar. Al ver este gran valle de lagos, área pantanosa, muchos dudaron si ellos podrían sobrevivir aquí, pero su fe fue mucho más grande. Así comenzaron a crear el estado de Deseret, conocido hoy como el estado de Utah. Y a este lugar le nombraron This is the place. Mucho después un monumento fue erigido en honor a los valientes pioneros que llegaron, lugar que todavía permanece como prueba de la valentía de los pioneros. Esta es una hermosa área que siempre ha sido gran atracción para todos los visitantes que llegan a Utah en cualquier época. Las huellas de los primeros pobladores mormones todavía están grabadas en la tierra. En el año de 1849, quizás podríamos decir que Brigham Young fue quien fundó el estado de Deseret. Así fue como él le llamó. Desde 1851 hasta 1858
fue quien gobernó dicho estado, periodo que pasaron por muchas calamidades, pero también muchas bendiciones por su consistencia y su fe en Dios. En el tiempo que los pioneros mormones se establecieron, esto era tierra de nadie. Solo los indios de vez en cuando la frecuentaban en busca de comida y siempre hacían ese recorrido. Pero cada vez la situación se ponía más difícil porque era tierra árida y pantanosa, llena de sal. Pero los pioneros mormones estaban decididos a cambiar todo esto. Ellos empezaron a rellenar el lago y a empujar toda esa magnitud de agua hasta que crearon una gran fuente para sobrevivir. La historia nos cuenta que los primeros pioneros empezaron la siembra con mucho éxito, pero un enjambre de grillos siempre venía y se comía toda su cosecha. En una ocasión, según la historia, ellos suplicaron a su Dios por ayuda, pero un ejército de aves vino a su rescate. Fueron gaviotas que, como caídas del cielo, arrasó con todos los grillos. Así ellos pudieron sobrevivir otro día más. Eran gaviotas californianas y estas se convirtieron en el ave venerada en Utah, que precisamente en honor a esas gaviotas hay un monumento en la manzana del templo. El Gran Lago Salado, que se encuentra al oeste del estado, hoy en día se considera el más grande del hemisferio occidental por su inmensidad. Hasta los astronautas siempre tienen sus cámaras puestas en él desde la estación espacial. Algo maravilloso. En este mes de julio, cuando se celebra el mes de los pioneros, las actividades están por doquier. Cada ciudad, cada pueblo, cada rinconcito tiene una celebración que hacer. Todo en honor al sacrificio que ellos vivieron en el año de 1847. En el área de Salt Lake City, que es la capital del estado, el mayor desfile es el 24 de julio. Empieza en la manzana del templo y termina en el Liberty Park, o sea, el Parque Libertad, donde las actividades continúan hasta la noche que caiga el sol. Ya cuando está más oscuro, pues empiezan los fuegos artificiales. Pero durante todo ese tiempo hay actividad. La población del estado de Utah va en crecimiento. Antes del 2002, que fueron los Juegos Olímpicos, aquí la población era de aproximadamente 2 millones de habitantes. Luego de los Juegos Olímpicos, la población creció, pero hasta nuestro día se dice que la población ahora mismo es entre unos 4 millones y un poco más de habitantes. En el año de 1850, cuando el Congreso estadounidense discutía la posibilidad de anexar dicho lugar a la Unión Americana, el profeta y presidente de la iglesia, que le había dado el nombre de Deseret, propuso que se dejara con el mismo nombre, pero esta petición fue rechazada y decidieron cambiarlo por Utah, en honor a los indios Ute, UTA, que habitaban en el área. Pero cabe notar que este nombre, a su vez, no solo viene directamente del nombre de los indios, sino más bien de lo que significa gente de las montañas, siendo el primer nombre adoptado fue Utah, que así le nombraron primeramente, y luego Ute, y al pasar a ser parte de la Unión Americana, por alguna razón de idioma y de fonética se le agregó la letra H. Ya no es Deseret, ni tampoco Utah, ni tampoco Utah, sino Utah con la H por el idioma inglés. Ya en enero 4 de 1856 fue cuando Utah se convirtió en el estado número 45 de los Estados Unidos. También se le llama Beehive State, o sea, el estado de las colmenas, porque los primeros colonos mormones veían a ellas como un símbolo de unión de trabajo, y eso fue su modelo. Las abejas también eran una buena fuente de alimentación para ellos. De acuerdo a los registros, uno de los lugares más visitados en el oeste americano cada año
es la manzana del templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que también ahí en esa área es donde se encuentran las oficinas de la sede de dicha organización. Allí también se encuentra el tabernáculo donde canta el coro y desde donde cada domingo sale la transmisión de un programa llamado Música y Palabras de Inspiración, que precisamente viene desde julio 15 del año 1929. Hasta esa fecha acaba de cumplir sus 95 años con más de 5,000 programas en el aire. O sea, ha batido el récord porque ha sido el programa más largo sin interrupciones. Música y Palabras de Inspiración con el coro del tabernáculo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero tenemos que recalcar que el coro del tabernáculo de la Iglesia tuvo sus orígenes 29 días después que los pioneros mormones llegaron al estado de Utah. Óigase bien, ese coro viene organizado desde el año de 1847 y en agosto 20 fue cuando se prepararon, y para agosto 22 de 1847 fue cuando el coro cantó por primera vez en una conferencia general de la Iglesia de Jesucristo. Enfoque Utah. Bien, amigos, de esta manera llegamos a la parte final de su programa Enfoque. Siempre queremos recordarles que entre a nuestra página de internet enfoqueutah.com para que usted pueda ver más información. Aquí en el Liberty Park o en el Parque Libertad es donde terminan todas las actividades del 24 de julio. Óigase bien, para que no se confunda y para ser más específico. Las actividades del único día, el 24 de julio, que es cuando el desfile comienza desde la manzana del templo y hace un recorrido hasta este parque, pero eso no quiere decir que ahí termina todo. Cuando la gente llega aquí, como ustedes ven ese lago tan bonito que está detrás de mí y otras áreas que son buenas, que la gente viene a pasar tiempo con su familia, viene de picnic. Encima de eso, que en este parque hay varias actividades. Por ejemplo, cierran una parte y ellos exponen su cultura, y otras nacionalidades hacen lo mismo. También hay venta de comida, hay juegos para los niños. En fin, que usted va a pasar un día extraordinario que después del desfile de los pioneros, que aquí es donde termina. Gracias por estar con nosotros en su programa Enfoque. Mi nombre es Samuel Terrero y yo regreso en la próxima. Hasta la vista. Enfoque Utah.